Esta es una escuela totalmente diferente a las demás. Los sistemas para expulsar o que pasen de grado los alumnos o los exámenes que se dan en esta se miden de maneras muy diferentes a otras escuelas, aparte que los orillan a los alumnos a hacer cosas que tal vez antes no hayan hecho. Todo comienza en Japón en una escuela para personas especiales, por así decirlo, ya que era una de las escuelas avanzadas del gobierno. Una de las alumnas llamada Kyoko Kushida estaba en el bus, ve que sube una anciana y como nadie se paraba para cederle el asiento, comenzó a preguntar si otro estudiante podía hacerlo. Uno de ellos abiertamente se negaba, y eso que estaba en el lugar que por derecho le tocaba a la anciana, ya que era reservado. Pero no, nadie dice nada, pinches pendejos. Incluso muchos más estudiantes del bus no querían hacerlo. O sea, yo entiendo cuando el bus está vacío y hay bastantes asientos para que, bueno, las personas mayores se sienten, y aún así te piden el tuyo. Pero no seas mamón de no cederle un asiento a una viejita cuando todo está lleno. Pinches chibolos. En fin, al ingresar al colegio, el prota llamado Kiyotaka Ayanokoji se encuentra con Susune Horikita, la hermana del presidente del consejo estudiantil. Ella le reclama porque la miraba en el bus, aunque el prota solo responde que lo hizo porque ella parecía no querer meterse en problemas, al igual que él. Un rato más tarde se da la ceremonia de ingreso a la escuela y son asignados en sus salones, pero como no llegaba la maestra, uno de ellos sugiere que comiencen a presentarse. Cuando lo estaban haciendo, llega la sensei llamada Sae, quien les comienza a explicar las reglas de la escuela. Les dice que sus salidas de ese lugar serían limitadas, pero ahí tendrían todo: cine, supermercados y diversas cosas necesarias. Aparte les explica que todo se compra a base de puntos, cada punto equivale a un yen, y ella comienza dándole 100.000 yenes. Un rato después de eso, comprando, el prota se encuentra con Susune, quien obviamente parecía la serie del anime, ya que no le respondía tan bien al prota. Ahí se entera que ella era la hermana del presidente del consejo. Un rato después al prota se le acerca Kikyo, quien tiene la meta de ser amiga de todos. Esta le pide al prota si la puede ayudar con Susune, ya que se sienta al lado de él, y como ella solo habla con este, entonces idean un plan. Este le invita a tomar algo. Susune, algo tsundere, termina accediendo. Cuando la otra chica se acerca, entonces Susune se percata rápidamente que eso fue un plan y se va, diciendo que no le gusta ese tipo de acciones, aparte que siempre ha estado sola y no es algo que le moleste. Pasaron varios meses, la gente gastaba los puntos que les daban cada mes como si no existiera mañana. Eso pasa cuando no te ganas el dinero, no lo administras bien, pinches locos. Aparte que nadie prestaba atención a las clases, jugaban o dormían, es decir, hacían lo que querían. Pero en mayo la clase no recibió ningún punto, entonces se quejaron con la sensei, pero esta se ríe diciéndoles que son unos que la escuela los evalúa según méritos, que según la evaluación de ella, esa clase no recibiría nada ese mes por todo lo que han estado haciendo en clases, y que son como la basura, que ese era el lugar para ellos. Es así que todos entran en pánico, pero el prota tenía su guardadito sus billeticos. La sensei les explicó que el sistema que usa la escuela es llamado el sistema S, y que miden en tiempo real el valor de los estudiantes, aparte que los evalúan por toda la clase. Esta les explica que ellos están en el último puesto de todas las clases, por lo que uno de ellos le pide los criterios de qué es lo que evalúan, pero esta le dice que no puede darles ese detalle. Les explica que por cada punto de clase a cada estudiante le dan 100 puntos por eso, es decir, mientras más puntos tenga la clase, más dinero tendrán cada uno. Esta parte les dice que cuando ellos llegaron tenían 1000 puntos toda la clase, pero justo ahora la clase de ellos tenía reducido todo a 0, por eso no recibieron nada para ese mes. Por eso preguntan si pueden ganar puntos. La sensei les explica que mientras más puntos gane una clase, esta se posicionará más arriba de las demás, es decir, la clase del prota es la clase D. Si ellos ganan más puntos que la clase C, pues la clase del prota pasaría a ser la C y la otra pasaría a ser la D. Aparte les menciona que los alumnos que reprueben los próximos exámenes serán expulsados, por lo que el prota y Susune estaban hablando. Ella quería avanzar directamente hasta la clase A, pero lamentablemente todo era grupal. Entonces en cierto momento del día, Susune invita a comer al prota. Mientras este estaba todo tranquilo, le dice que ahora que le ha invitado la comida, tiene que ayudarla. Creará un grupo de estudio y quiere que se unan los chicos que están muy mal y que eran más o menos 3. El prota
prota tenía que hacerlos venir. Este lo intenta, pero obviamente es rechazado, por lo que este llama a Kikyo para que lo ayude. Ella lo hace, pero le dice que quería pertenecer al grupo de estudio, aunque obviamente la tsundere no quería, por lo que el prota termina por comunicarle eso a Kikyo, pero esta igualmente va al grupo de estudio. Ahí Suzune terminó por menospreciar a todos con sus palabras, ya que no podían estudiar. Aparte sí fue muy mala con la chica que la ayudó, por lo que los alumnos se retiran. Ya en la noche, el prota, mientras compraba, vio a Suzune con su hermano. Este le decía que se largue de la escuela, que era un desperdicio que ella quiera subir las clases. Entonces este le iba a golpear, pero el prota lo detiene y se da una pequeña pelea. El prota era mamadísimo, entonces su hermano se retira y el prota se queda con ella, y como estaba empeñada en que no importaba si expulsaban a los demás de la clase, ya que esto sería un estorbo, pero el prota le dice que tal vez ese pensamiento de que todos le estorban es lo que la ha mandado a la clase D. Pasaron los días y luego de los exámenes, para sorpresa de todos, ninguno en la clase D reprobó, por lo que Suzune le pregunta al prota qué fue lo que hizo para que todos lograran pasar el examen. Entonces este le comienza a contar que 3 días antes, caminando por ahí, ve a Sudo, quien estaba teniendo problemas con un chico de otra clase llamado Ryuen. En ese momento aparece una chica de otra clase llamada Ichinose, quien lo detiene. Entonces el prota quería hablar con Sudo para tratar de apoyarlo, pero este no quería, a lo que Suzune, al ver que Sudo no se concentraba ni siquiera jugando en su club, le entrega unas notas que ella hizo diciéndole que debe estudiar para que pueda seguir en la escuela haciendo lo que le gusta. Al siguiente día, el prota le pide a Kikyo que lo acompañe. Van directamente para hablar con un chico de tercer grado para que les pase su examen de primero que dio hace 2 años. Obviamente el prota le pagaría con sus puntos y llevó a la chica para poder negociar. Entonces cuando recibieron el examen un día antes de que lo rindieran, el prota le dijo a Kikyo que lo distribuyera y que diga que ella fue quien consiguió ese examen, ya que él no quería llamar la atención. Es así que todos aprobaron, por lo que la profesora en ese momento le dice que Sudo había reprobado, ya que justo le faltaba un punto para aprobar. Entonces solo 2 en las clases refutaron eso, pero la profesora no escuchó y se fue. Entonces el prota la sigue y habla con ella, le dice si es que le puede vender el punto que Sudo necesita para aprobar. Esta al principio no quiere, pero termina aceptando aunque el precio era alto. Entonces aparece Suzune para decir que pagará la mitad. Es así que todos en la clase D lograron aprobar y se ponen a celebrar en la habitación del prota. Como querían saber qué hizo este para que la profesora aprobara a su compañero, él simplemente dice que todo fue gracias a Suzune, que ella habló con los profesores logrando convencerlos. Un rato después, cuando ya toda la celebración terminó, Kikyo se retira del lugar, pero se le olvidó el celular. Entonces el prota la sigue para entregárselo, pero como se iba muy lejos terminó por esconderse. Cuando ella estuvo sola, comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Decía que odiaba a Suzune. Para mala suerte del prota, suena el celular que tenía, por lo que tuvo que salir, y esta le dice que no le diga nada a nadie lo que vio o lo acusaría que la ha ultrajado. Sí, es una maldita la pendeja esa. Al día siguiente, el prota se encuentra con ella y esta actúa normal como si no hubiera pasado nada. Un rato más tarde, el prota se encuentra con Ichinose y ella le pedía que finja ser su novio para que pueda rechazar a una chica que se le había declarado a ella. Sí, las tijeras como siempre, señores. Aunque justo en ese momento llega la chica que se iba a declarar. Al verlos juntos, esta comenzaba a llorar, pobrecita. Pero el prota, como buen hombre, le dice que son amigos nada más, que no se preocupe y que ella tiene que responder adecuadamente a los sentimientos que la otra persona tiene, ya sea una respuesta positiva o negativa. Es así que esta lo hace y obviamente la rechaza. Al día siguiente, a Sudo se le acusaba de que había golpeado a 3 chicos de otra clase y como no había testigos, le iban a aplicar una sanción. Un rato después se ve que Ryuen era el que había planeado todo, ya que no le gustaba la clase D e incluso mandó a golpear a uno de sus hombres. Al mismo tiempo, por el lado del prota, su clase estaba tratando de buscar a las personas que puedan haber visto algo. En ese momento aparece Ichinose, quien ofrece su ayuda ya que se la debía al prota por ayudarle con lo de la confesión. Es así que ponen un anuncio para que alguna persona que vio algo envíe un correo. En ese instante a ella le llega uno, pero estaba en anónimo. Pasó un rato y los chicos se reunieron en la habitación del prota y en ese instante llega Suzune, quien les dice que ya sabe que Sakura, otra chica de
su salón es la que vio lo que pasaba. Es así que al día siguiente Kikyo le trata de preguntar personalmente, pero esta no quería decir nada y quería simplemente irse rápido, pero se le termina cayendo su cámara y esta se descompone. Estaba asustada de querer comentar algo, por lo que al día siguiente ella le pide a Kikyo y al prota que la acompañen para que pueda ver la revisión de su cámara, y se ve que esta no era tan buena tratando a las personas, ya que el vendedor tenía una cara de psicópata y parecía que quería el contacto de ella, por lo que el prota terminó ayudándola manteniéndolo a raya. En un momento Kikyo los deja solos y la chica pues le pide al prota qué es lo que debe hacer, si decir que vio lo que pasó a Sudo, pero el prota le menciona A ver, esas tetas no dejan de mirarme. que no debe actuar por el bien de su salón, sino que solo debe testificar si es que ella lo quiere, algo que hace que esta última se sorprenda. Ya en la noche Kikyo va al cuarto del prota y... No, eso no pasó. Esta le muestra unas fotos que encontró por internet y que eran iguales a Sakura, solo que sin lentes, por lo que es por eso que ella no quería decir nada, ya que parece que era una figura pública en internet. A la mañana siguiente Suzune le reclamaba al prota por qué se fue con Kikyo. Sí, parece que poco a poco la tsundere como que se va fijando qué es lo que hace el prota. Pasó unos días y se da la reunión con el consejo estudiantil para escuchar ambas versiones del caso y dar su veredicto. Obviamente los chicos daban su revisión y por el historial de Sudo eso no le ayudaba mucho, así que Suzune tenía que defenderlo, pero como su hermano estaba ahí entró en pánico, no sabía qué hacer, por lo que el prota, para que entre en sí, le hace cosquillas. Es así que cuando recupera su compostura realiza su defensa, da buenos argumentos pero no fueron suficientes, entonces llama a la testigo. Sakura entra y dice lo que vio. Obviamente como ella es nerviosa, el profesor de la clase C la estaba destruyendo, hasta que dijo que tenía pruebas. Muestra unas fotos donde se ve que ella estaba ahí y los tres chicos estaban peleando con Sudo, pero obviamente el otro profesor dijo que eso no probaba nada, pero aún así admitirían un trato de una semana de expulsión para sus chicos y Sudo 2 semanas. Suzune no estaba de acuerdo con eso, ya que pensaba que Sudo era inocente en este caso. Es así que el presidente del consejo dijo que tomaría una decisión al día siguiente, si es que no se presentaban más pruebas hasta esa fecha. Cuando este sale se encuentra con Sakura y el prota y entonces va con este y le dice que si cree en ella que pruebe que lo que dice es verdad. Un rato después se ve como a Sakura la acosaban por sus redes, como siempre un loco que no distingue la realidad de las redes e incluso le mandaba bastantes cartas a ella. Por el lado del prota, este hablaba con Suzune y le hizo notar la ausencia de cámaras de vigilancia en el lugar donde habían ocurrido los incidentes con su compañero. Luego cuando llega al salón ve a Sakura algo triste, por lo que le dice que si necesita ayuda en cualquier cosa que puede confiar en él y en los demás de la clase. En ese instante ella le iba a contar lo que pasaba, pero él recibe una llamada y se tuvo que ir, encontrándose con los demás chicos que acusaron a su compañero. El prota había hecho que los llamen a ellos, pero al verlo a él se iban a retirar y entonces aparece Suzune diciéndoles que todo está grabado, que se sabe de su culpabilidad. Uno de ellos no quiso creerles, pero el prota y ella dan buenos argumentos para hacerlos dudar, diciendo que ambas partes recibirían su castigo, pero como ellos comenzaron serían expulsados. Les dicen que la única forma de salir de eso es que retiren su queja y así fingen como que nada pasó, por lo que uno de ellos quería llamar a su jefe pero ella no lo permitió. Es así que terminan aceptando eso. Un rato más tarde se ve como Ichinose era la que había ayudado al prota comprando las cámaras. En ese instante este recibe una llamada de Sakura pero se corta inmediatamente. Era el acosador que estaba tras ella, ya la tenía agarrada, obviamente la iba a ultrajar pero el prota llega a tiempo y su compañera también con dos policías. Ya sabemos cómo se ponen esos enfermos mentales gritando como locos. Es así que vemos como ella ya le agarró confianza al prota. Luego de todo eso se ve como Ryuben les estaba dando una golpiza a los tres chicos por dejarse engañar por el prota y pedía los nombres de quien los convenció. Este era un loco que quería escalar hasta la clase A y ser el gobernante de todos ellos. Sí, cada joven ahora se mete una buena, la verdad. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Mientras que se ve al prota cómo se encuentra con el presidente del consejo y este le ofrece ser el secretario, pero el prota obviamente lo rechaza, no le interesa ese puesto. En ese instante aparece la hermana del presidente y le comenzaba a reclamar al prota porque le ayudó, pero este con una mirada seria le dice que lo ayudará a subir hasta la clase A, pero que no se meta en su vida. Pasó un tiempo y ya eran las vacaciones de verano, sus exámenes habían
habían terminado, por lo que ahora estaban pasando algo de tiempo libre. El prota llama a Suzune, pero esta, como siempre tsundere, corta la llamada. Aún así decide venir a lo que él le invitó, es decir, a la piscina con un grupo de chicos de la clase D. Mientras todos trataban de divertirse, como te digo que los chicos habían planeado poner una cámara en los vestidores de las chicas. Sí, se pasaron de enfermos estos. Aún así trataban de pasar desapercibidos, pero su plan tenía complicaciones, ya que comenzó a llegar gente y su cámara aún no estaba instalada. Tuvieron que abortar el plan, pero en ese momento aparece la clase C. Mismos pandilleros ven una señal de no avanzar que se está limpiando supuestamente, pero como si fueran los reyes, lo botan y pasan. Por lo que los chicos estaban asustados. Se complicaba más cuando comienza a llegar las diferentes clases a los vestidores e incluso el presidente del consejo, pero Sudo estaba haciendo hora para que no ingresen, ya que uno de sus compañeros seguía adentro de los vestidores y no logró instalar las cámaras. Al verse acorralado por lo que pasaba, el que dirigía la operación comienza a hacer señales de auxilio y el prota le pidió ayuda a Suzune para que pueda comprar algo de tiempo. Entonces esta se puso a hablar en lo alto. Al escuchar eso, todos los demás de la clase fueron para ver y ella comenzó a distraerlos diciendo que alcanzaría la clase A y demás mamadas para que no se fijen en los vestidores. Cuando pasó todo el incidente, esta última encontró las tarjetas donde estaban grabando. Entonces se ve que el prota sabía de ese plan de antemano, solo que para evitar que su clase se meta en algún problema, si es que eran descubiertos, llamó a Suzune para evitar que ellos logren poner las cámaras, ya que si el prota trataba de detenerlos por su cuenta, ellos igual lo iban a hacer a escondidas. Luego de un rato el prota hace que ella trate de desvestirse en la piscina y al final de todo ese día le envía una foto que se tomaron con todos, algo que hizo que ella sonría. Unos días después la profesora se encuentra con el prota y... ¡Sexo! No, eso no pasa. Esta le dice que alguien llamó a la escuela para pedir que lo expulsen. Aparte le dice que no pueden hacerlo, pero si ella considera que él es un problema, así será. Así que le ofrece el trato de subir a la clase A y que ella lo apoyaría. Es decir, estaría bajo su control. El prota se molesta y la agarra, pero luego se retira. Se ve como todos estaban de vacaciones y la escuela había pedido un crucero de lujo. Qué buena escuela, la verdad. Uno de los chicos trata de declararse a Kikyo, pero termina pidiéndole llamarla por su nombre nada más, mientras que Sudo se preguntaba cuál sería el primer nombre de Suzune, ya que quería hacerlo. Sí, al grandote le gustaba a ella. Un rato después, un grupo de ellos intenta ir a uno de los restaurantes de lujo de ese lugar, pero terminan haciendo demasiada bulla, por lo que uno de los de la clase A los molesta. Entonces Sudo se arrebata, pero uno de los estudiantes de esa clase, llamado Katsuragi, los hace entrar en razón viendo cómo había muchos rumores sobre él, como siempre sobre exagerados. Pero en fin, por el lado del prota lo va a buscar Hirata, quien era de la clase D, y lo invita a salir un rato con otro grupo de la misma clase, pero el prota se rehúsa. Entonces Hirata le dice al prota el verdadero motivo por el que quería que este lo ayude, para ser de intermediario con Suzune, de esa manera tratar de unir a la clase D, pero en ese momento recibe una llamada por lo que se tiene que retirar. Un rato después el prota se encuentra con Suzune. Mientras hablaban se presenta Ryuen, quien comienza a amenazarla diciendo que luego se encargará de ella. Ven como el guardaespaldas de este maltrataba a una de sus compañeras de la misma clase. Ese pelado no sé cómo va a ser un estudiante, parece un hombre de 40 años casi. Pero bueno, olvidemos la lógica. Algunos días después llegaron al destino donde se dirigía el crucero, y era una isla que era propiedad de la escuela, donde se daría una prueba especial. Les quitan sus identificaciones y a cambio le dan unas pulseras, las cuales estaban prohibidos de quitársela. Esta era una prueba de supervivencia en la isla durante una semana, por lo que los hicieron bajar al lugar y le dieron algunas cosas básicas para poder sobrevivir. Aparte tenían un listado de las cosas que les restaban puntos. También se especificaba que si querían gastaban sus puntos S, que son unos puntos especiales. Al final de toda esa semana, si no usaban esos puntos, estos se sumarían a los puntos de su clase, es decir, podrían escalar un poco más o usarlos para comprar cosas que necesiten. Y ahí es donde comenzó la discusión, ya que el baño que les habían dado era uno muy básico. Las chicas querían usar sus puntos en comprar uno más completo. Esa discusión quedó en nada, ya que primero se enfocaron en conseguir un lugar para asentarse con su campamento. Se dividen en grupos. El prota estaba con Sakura y Koenji, quien se movía como un mono entre los árboles. ¡Es un macaco! ¡Macaco! ¡Olha o macaco!
Mientras seguían avanzando se ve el recuerdo del prota cómo fue que la profesora le explicó que habían áreas en esa isla y si tomaban posesión de algunas sería un punto extra, aunque eso solo duraría por 8 horas. Aparte de eso, el líder de la clase podía declarar ese lugar como tomado, y si los demás de una clase acertaban quién era el líder de las otras clases ganaban 50 puntos, pero si se equivocaban perdían 50. Regresando al presente, el prota se encontró con una de esas áreas especiales, pero ya había sido tomada por Katsuragi de la clase A, y se ve que este tenía la tarjeta del líder, aunque un rato después busca en los alrededores pensando que había alguien por ahí, pero no encontró nada. Felizmente el prota estaba un poco más lejos, escondiéndose junto con su amiga. Un rato después se ve como uno de los chicos de la clase D logró encontrar un buen lugar para sentarse, pero como aún no decidían quién sería el líder, sugieren que sea Suzune y esta termina aceptando, por lo que es la líder de la clase. Ya en la tarde el prota va con su grupo a recoger ramas para la fogata. Ahí se encuentra con Ibuki de la clase C, quien había sido golpeada y fue echada de su clase. Ellos la recogen y la llevan a su campamento. Cuando llegan comienzan a discutir el plan para gastar la menor cantidad de puntos en la prueba y conservar varios. Todos estaban de acuerdo y en la noche se les informa que Koenji dijo que se sentía mal y se iba al barco, por lo que hacer eso toda la clase perdió 30 puntos. Al día siguiente la clase igualmente tenía que seguir sobreviviendo, por lo que seguían realizando sus actividades. En cierto momento el prota fue con Suzune a investigar por ahí los alrededores. Llegaron hasta la clase B y se encontraron con su conocida, estableciendo una relación cooperativa. Esta les menciona que un chico de la clase C había sido exiliado y lo dejaron quedarse en su campamento. Luego de eso van a un territorio de la clase A, pero inmediatamente aparecen los alumnos de esta clase para no dejar que sigan investigando cerca de ahí. Un rato después llegaron a la clase C, donde todo era una fiesta. Había gastado todos sus puntos desde el primer día. Suzune le reclama sobre Ibuki, quien estuvo maltratada, pero este responde fríamente e incluso le ofrece darle a ella. Obviamente esta se retira y en la noche se ve como alguien entra a la carpa de las chicas y revisa una de las bolsas. Por la tarde de ese día el prota y Sakura salen a investigar encontrándose con los de la clase B, quienes habían ido al lugar donde estaba ubicada la clase C, pero no quedaba nadie de esa última clase, todos se habían ido al barco. Al día siguiente las chicas de la clase D levantaban a los chicos diciendo que alguien se había robado la ropa interior de una de las chicas. Ellas los acusaban, entonces entre chicos se hacen una revisión. Estaban haciendo una fila y mientras esperaban, uno de los de esa clase lo tenía, pero parece estar sorprendido de que esté en su bolso. Entonces por el pánico se lo entrega al prota y le dice que lo esconda. Pasaron la revisión y los revisaron tipo policía buscando droga. Hirata se dio cuenta que el prota la tenía pero no dijo nada. Un rato después ellos dos hablaron solos y este le dijo al prota que la guardaría ya que era el novio de la chica, así que sería el menos perjudicado si es que descubrieran eso, pero que por favor el prota encuentre quién hizo eso, y cuando lo encuentre que le comente quién fue para encubrir la verdad, ya que no quiere que todo el esfuerzo que han hecho hasta ahora se venga abajo por una desconfianza. Ahora las chicas querían separar las tiendas, que los chicos se vayan al otro extremo para no tener problemas, por lo que de mala gana tuvieron que aceptar, mientras que al prota se le acerca Ibuki, quien le dice que seguro sospechan de ella, a lo que el prota contesta con honestidad que confíe en ella, algo que hace que ésta se sonroje. Un rato después este habla con Suzune, él se da cuenta que ella está enferma, estaba con fiebre desde el primer día, solo que no había dicho nada para que el esfuerzo que han hecho hasta ahora no sea en vano, ya que iban por el sexto día, solo faltaba uno. Luego de eso van a pescar un poco para tener comida. Mientras hablaban, ahí se acerca uno de los chicos para molestarlos, le tira un poco de barro a ella y esta se molesta, le hace una llave dejándolo en el suelo. Luego ella se baña pero tenía escalofríos. Pasó un tiempo más y esta hablaba con el prota diciéndole que bajó la guardia ya que le robaron la tarjeta llave que utilizan todos los líderes. El prota se sorprende pero le dice que no diga a nadie sobre eso, por el momento que se quede callada, y se va para dejarla sola y no molestarla. Ya por la tarde se ve humo. Al llegar al lugar ve que alguien había quemado el manual que les habían entregado los profesores. Trataban de apagarlo y cuando lo hicieron, como siempre buscaron los culpables. Se inició
una pelea entre los chicos y las chicas de la clase D, hasta que todos encontraron lógico culpar a Ibuki, ya que esta no se encontraba ahí. Entonces Suzune la encuentra, le dice que ya sabe que ella robó la tarjeta y que se la entregue. Esta comienza a atacarla, por lo que se dan un poco en la madre. Suzune tiene que defenderse, logra darle un golpe, pero esta chica se recupera y la deja inconsciente. Luego agarra un comunicador y le avisa a Ryuen que ya tiene la tarjeta, mientras que el prota se encuentra a Suzune. Esta despierta y le dice que fue su error, que no pudo recuperar la tarjeta, pero el prota le comenta que no se preocupe, que ella no tiene por qué hacerlo todo sola, que él la apoyará. Cuando esta se desmaya, el prota la deja donde los profesores para que la cuiden. Obviamente ella queda retirada de la prueba. El prota le informa eso a Hirata y este estaba intranquilo, ya que perderían varios puntos, ya que la clase C había descubierto quién era la líder de ellos ahora. Aún así el prota le pide un favor. Entonces llega el día que se termina la prueba. Los profesores le decían a los líderes de cada clase que escribieran si es que sabían el nombre de los demás líderes de las otras clases. En ese momento aparece Ryuen y se ve cómo es que en el primer día de la prueba él había hecho un trato con Katsuragi. Le transferiría algunos puntos de su clase, aparte de identificar a los líderes de las demás clases, y por eso mandó a Ibuki y al otro chico a las clases B y D como espías. Los golpeó para que les crean que fueron exiliados. Luego de eso se escondió solo en la isla a esperar que ellos descubrieran algo de información sobre los líderes. Cuando lo supo, le pasó la información al pelado, pero según los cálculos de Ryuen, él superaría a la clase A en puntos con lo que había hecho, y en ese momento anuncian los puntos de cada clase. La clase C tenía 0 puntos, la clase A estaba en tercer lugar, en segundo lugar era la clase B y el primer lugar era obvio que la clase D. Todos estaban sorprendidos. Ya en el barco se ve que la clase A estaba dividida en dos facciones, una liderada por el pelado y otra por una chica llamada Sakayanagi. Ella sabía que todo acabaría de esa manera para que el pelado perdiera influencia en la clase y ella pueda liderar a todos. Por el lado del prota, este le explica a Suzune que ella ya no era la líder, ya que en los reglamentos decía que se podía cambiar el líder si había una buena razón, y como ella se había enfermado en el momento en que este lo fue a dejar, hizo el cambio. En ese momento él pasó a ser el líder. El prota había provocado el incendio para que Ibuki escapara y le diera la tarjeta de Suzune a Ryuen. Aparte que ya sabía que los de la clase C eran espías y sabía que Ryuen estaba en la isla, es decir, se adelantó a todos. El prota obviamente le atribuye todo el éxito a Suzune para no destacar. Ya en la noche, este habla con la profesora y le preguntaba sobre el hombre que pidió su expulsión. Ella le comenta que fue su padre, aparte que dejó una amenaza, que el prota mismo pediría su expulsión más adelante. Un rato después, este se encuentra con Suzune, quien le comienza a agradecer por su apoyo, aparte que ya comenzamos a ver cómo la tsundere está comenzando a ceder poco a poco con el prota, pero en los pensamientos de este se escucha que él no la considera como una compañera, ya que piensa que todas las personas son herramientas para poder usarse y que a él solo le importa ganar. Luego de ese examen, la mayoría de estudiantes estaban disfrutando sus vacaciones en el crucero, hasta que les llega un mensaje de que se dará otro examen y que tienen que reunirse en una habitación. Cuando el prota llega, le tocaba con alumnos de otros salones y Kei, la novia de Hirata. El profesor encargado de ellos les explica que ese examen lo separarán en grupos con nombres de planetas del sistema solar, es decir, que no estarían participando como clase, sino como grupo del nombre del planeta que les toque. El examen duraría 3 días. La escuela seleccionaría a un VIP en cada grupo y la idea es que cada día en cada grupo se hará 2 debates para ver quién es el VIP designado a ese grupo. Luego de terminados los debates, cada persona enviaría un mensaje indicando su respuesta. Solo el VIP no tiene derecho a mandar el mensaje. Aparte le muestran varios casos de cuántos puntos ganarían o no dependiendo de quiénes del grupo adivinaran o no la identidad del VIP, por lo que el prota estaba viendo qué podía hacer. Luego de un rato el prota se encuentra con Suzune y ahí llega el mensaje de la escuela. Ninguno de los dos era el VIP de su grupo. En ese momento aparece Ryuen, quien comienza a preguntarle cómo es que terminó ganando en la isla. Obviamente ella no vende al prota, pero este igualmente le toma una foto diciendo que estará alerta de todos. Un rato después ya cada grupo inicia el debate, en el que estaba el prota, también estaba Ichinose, quien tomó el liderazgo en el debate, pero había un problema, que los chicos de la clase A ya estaban instruidos en no hablar para encontrar al VIP. Ella dio sus argumentos de por qué deberían hablar, pero aún así no lo hicieron, y los demás del grupo parecían no cooperar. Cuando hubo un receso, una de las chicas de
la clase C comenzaron a preguntarle a Kei si ella había molestado a una de sus amigas. Ella decía que no, pero estas comenzaron a acorralarla, aunque la termina salvando un chico de la clase A. El tiempo pasaba y el debate seguía sin avanzar. Al día siguiente los chicos de la clase del prota trataban de reunir su información que tenían. Luego este se pone a hablar con Susune sobre quién cree que puedan ser los VIP. Le dice que en su grupo sería más fácil si pudiera saber qué piensa Kei, que todos tenemos una doble cara y según la personalidad de ella no estaba actuando como siempre, por lo que quería saber cómo confrontarla. En ese momento llega el líder de la clase C que comienza a molestar a Susune y le dice que ya descubrirá quiénes son los VIPs de su clase, ya que hizo que todos los de la clase C les entreguen sus celulares y revisará sus mensajes. Aparte le propone compartir información para que derroten a la clase A, pero obviamente Susune lo rechaza. Rato más tarde el prota se va por ahí y se encuentra con Kikyo, quien de la nada lo abraza y luego se disculpa. Sí, loca, nadie va a creer que te gusta, ya que lo amenazaste en los primeros capítulos. Mientras que el prota seguía caminando, se encuentra con Hirata y Kei discutiendo y ahí se revela que ellos dos no eran novios, sino que aparentaban, ya que ella quería que la protegieran. El chico le decía que la protegería pero que no pelearía contra nadie por ella, aunque ésta lo pida. Cuando él se va, el prota se acerca y le dijo que escuchó todo desde el principio, que más o menos ya sospechaba porque a pesar de salir parecían distantes. El chico le cuenta al prota que aceptó fingir para protegerla, ya que ella actúa de manera diferente a como es, porque ha sufrido acoso escolar toda su primaria y secundaria. Al día siguiente los debates continuaban, pero al menos el grupo del prota estaba atascado. Eso es lo que quería la clase A, para que de esa manera ganen con los puntos que ya tendrían. Un rato después terminaron los debates y Kei se fue, pero las chicas de la clase C la siguieron. Como actuaba extraño, el prota y un chico también fueron tras ellas. Las chicas arrinconaron a Kei y le reclamaron el hecho de que ella haya empujado a una compañera de su clase. Esta seguía diciendo que no lo hizo, pero luego de que la arrinconaron, esta comenzó a asustarse, tanto así que se hizo débil y ellas comenzaron a maltratarla e incluso tomándole fotos, y el prota seguía mirando a lo lejos. El chico quería intervenir, pero el prota lo para, aunque este no le hace caso y va de todos modos. Las chicas se retiran, pero Kei, malagradecida, le dice que no se meta. Obviamente su carácter es una porquería. Luego el prota envía un mensaje a Shiho Manabe, la líder de esas chicas de la clase C, para que éstas se encontraran con Kei. Ellas la arrinconan y una de ellas se dio cuenta que antes la acosaban, por lo que la verdad fueron muy basuras con ella, la golpearon e incitaron a la chica que ella había chocado que también lo haga. Ella lo cacheteó y después de darle unas cuantas le pareció divertido, por lo que no se detuvo, mientras que el prota miraba a lo lejos esperando que ellas la destrocen por completo para que les sea más fácil lidiar con ella. El prota también es basura, solo que nadie está listo para esta conversación, ya que ven varios comentarios que lo endiosan cuando en realidad por esos actos se consideraría basura. Pero bueno, niños, dejémoslo ahí. Luego que ellas terminan, él se acerca y le dice que le dará. Al menos ella no se resiste, pero no era eso. El prota le dice que hay algo que oculta y que era una cicatriz que ella tenía en la parte baja de su abdomen. Le dice lo que ella ha experimentado no es nada comparado con otras cosas y le promete que la protegerá si ella lo ayuda, ya que había grabado todo, y amenazará a las chicas con exponer eso. Luego de eso se da otro debate en el grupo del prota y si no se propone un plan para que de una vez sepan quién es el VIP, y es mostrar su celular con el mensaje de la escuela, ya que si no arriesgaban, la única clase que tendría puntos luego de todo eso sería la clase A, por lo que los demás se arriesgan, uno a uno muestran sus celulares y el VIP de ese grupo era Yukimura, pero ese era parte del plan del prota. Sabía que habría un traidor ni bien supieran quién era el VIP para beneficiar a su propia clase, por lo que el prota cambió de celulares mucho antes con Yukimura, ya que el prota era el VIP. Eso hizo que los dos de la clase A dieran una respuesta mala, mientras que los otros una correcta, pero y si no se friega el plan porque comienza a llamar al celular del prota y obviamente este suena, por lo que la verdad queda expuesta. O eso era lo que pensaba, pero en realidad la VIP era Kei. El prota de antemano hizo que ella y él intercambien el celular. No solo eso, compró la profesora un método para poder cambiar el SIM de esos celulares. Así de esa manera nadie sabría la verdad, solo sabrían sobre el intercambio que hicieron el prota con Yukimura, aunque la que sí se dio cuenta de todo eso fue Ichinose,
conoce igualmente y lo dejó así para que los que eran de la clase C y A dieran una respuesta incorrecta, aunque cuando vieron los resultados del examen la clase C iba a la cabeza. En ese momento se le acerca Ryuen, quien dice que ya sabe quiénes eran los VIPs y que ahora quiere destrozar a Suzune. Al día siguiente, ya en la escuela, su profesora les indicó que se daría un festival deportivo para medir sus capacidades atléticas y que estos se darían en dos grupos, el grupo rojo y blanco, la clase A, y la de ellos sería el grupo rojo. Aparte de eso, habían diferentes reglas para ganar o perder puntos, aparte de ganar puntos adicionales que los ayudarían con sus exámenes escritos. La clase misma tenía que elegir quiénes participarían en cada actividad, por lo que se generó un debate entre Suzune, quien quería que se hagan equipos equilibrados según la capacidad de todos, y Kei, quien le dio la contraria, por lo que la clase estuvo algo dividida hasta que lo someten a votación ganando Suzune. Rato más tarde, Kei se reúne con el prota y le pregunta por qué le dijo que debatiera si es que ella estaba de acuerdo con lo que dijo Suzune. Este le comenta que no se preocupe por los detalles, aparte que más adelante habría un traidor en la clase, que no tiene manera de demostrarlo, pero que así pasará. Pasó un tiempo y comenzaron a medir su fuerza y a entrenar para ver cómo se manejarían. En cierto momento, como siempre, Suzune decía que en la carrera de 3 pies nadie le podía seguir el ritmo y se enemistaba con las chicas, por lo que el prota le dio una lección haciendo que corra a su ritmo, y luego de eso le dice que al siguiente día quiere ir con ella y Kikyo a espiar al otro grupo, ya que la que traicionó a la clase en el examen del barco fue Kikyo. Es así como van al día siguiente, pero Suzune, en vez de esperar un poco y ver cómo avanzaban las cosas, se lo pregunta directamente si es que ella fue la que reveló quién eran los VIP en el examen anterior. Obviamente esta lo niega con esa personalidad que tiene, y bueno, el festival comienza de todos modos. En los primeros juegos la clase C comenzó a jugar de mala manera, comenzó a pisotear a Sudo y terminaron perdiendo, e incluso una chica de la clase C se tiró encima de Suzune para que esta salga herida. Poco a poco iban perdiendo los juegos, no entiendo cómo es que no habían árbitros en eso, y solo la clase C era la que golpeaba a todos los que eran principales participantes de la clase D y no decían nada, como que no me cuadra eso. En cierto momento Kei se le acerca, el prota le comenta que alguien filtró su organización en el festival y se lo dio a la clase C. Ella le pregunta si hay alguna forma de ganar, a lo que el prota responde que esa no es su intención, que mientras les ganen sería mejor, que eso los ayudará para más adelante. En este momento Sudo estaba totalmente molesto y quería ir a golpear al líder de la clase C, pero lo detiene Hirata. Aún así, este no aguanta su molestia y lo termina golpeando él, y luego se retira. Entonces el prota se acerca a Suzune para que vaya a traerlo, ya que él es un peón útil para ella, así como ella lo es para el prota. Bueno, se lo dijo así de seco. Cuando ella va para hacer eso, aparece Kikyo, quien le da un mensaje de la chica con quien había chocado Suzune antes. Le dice que esta la estaba esperando en la enfermería. Cuando van, ahí estaba Ryuen, quien le dice que ella le hizo esa herida a propósito para hacerlos perder. Ya saben, echándole la culpa a Suzune. Este concha su madre también es un perro. En ese instante Kikyo dice si pueden solucionarlo de otra manera, así que él le pide 1.000.000 de puntos para no hacerle la denuncia. Como ella no aceptó, ahí mismo le dice que ahora aparte tiene que arrodillarse y le da hasta que termine el festival para decidir. Un rato después ella va para encontrarse con Sudo, le da todo un sermón y espera que este regrese para seguir con el festival, pero él se negaba, no quería ir, estaba molesto y ahora ya no quería participar. Mientras eso pasaba, el prota encara a Kikyo diciéndole que ya sabe que ella es la traidora. Esta lo negaba hasta que ya no pudo y bueno, lo confesó, pero igualmente amenazó al prota que no podía revelar nada por las huellas que tiene en su uniforme esa vez. Aparte le dice que su meta es expulsar a Suzune, por eso le pidió ese favor a Ryuen y que ahora agregó al prota a esa lista. Por el lado de Suzune, esta comienza a hablar con Sudo otra vez y bueno, le cuenta todo su melodrama con su hermano y le pide ayuda a Sudo para que juntos puedan avanzar hacia la clase A. Aparte que le promete que le prestará su ayuda cuando lo necesite. Es así que este vuelve y se disculpa con los demás. Comienza a participar en la última carrera, que era de relevos. El prota también participaría. Mientras esperaba, habló con el presidente del consejo y le propuso una carrera entre los dos, por lo que aunque llegó la compañera del presidente, este último aún así esperó a que llegue la compañera del prota e iniciaron. Iban a la par, rebasan a todos rápidamente, pero aún así el prota no le pudo ganar, ya que
que alguien tropezó, o al menos eso es lo que dijeron en su clase. Luego de eso Suzune fue a hablar con Ryuen, ahí se encontraba Kikyo, entonces Suzune hace que la chica confiese todo, por lo que esta se quita la careta diciendo que quiere que le expulsen, ya que Suzune la conoce desde secundaria y sabe su pasado, por eso no necesita que esté ahí. Luego Suzune hizo que el chico cuente lo que hizo, pero este se cubrió diciendo que estaría hablando de manera hipotética. Cuando terminó de hablar, Suzune enseña que estaba grabando todo, pero ahí inmediatamente él también le dice que está grabando, así que no le sirve de nada eso. Cuando ella ya estuvo a punto de pedir disculpas, le llega un mensaje a Ryuen donde se escuchaba que él planeó lo que le hicieron daño a Suzune en el festival, por lo que esta vez el prota se la metió a ese chico. Y bueno, Suzune salió bien parada de ese problema. Luego del festival pasaron algunos días y el presidente del consejo se despedía, ya que ahora tomaba su puesto un chico llamado Miyami de la clase A de segundo año. Luego de eso, en receso, el prota se encuentra con Katsuragi, quien le dice que tengan cuidado con Ryuen, pero eso ya se sabe, y que para ambos él es el enemigo. En ese instante, una chica de la clase del prota llamada Satou, no la presenté hasta ahora porque no era relevante, pero esta le pide su número al prota, ya que le pareció apuesto cuando realizó la carrera en el festival. Ese chisme de que en las escuelas japonesas son más populares los que hacen deporte era cierto, creo. En fin, que ella estaba a lo lejos viendo eso, como que hay algo raro ahí. Un rato más tarde la profesora anuncia que el nuevo examen será en parejas. Sí, y ahora ya varias querían hacerlo con el prota. No, me refiero a hacer el examen en parejas, pero que si juntando las notas de ambos como pareja no superan los 60 puntos, ambos serían expulsados. Aparte les menciona que las preguntas para ese examen final las harán los alumnos, y que cada salón elige qué otro salón resolvería las preguntas que planteen. Luego de eso le llega un mensaje al prota de Kei, quien le pregunta si se le declararon, y parecía medio feliz cuando conversaban por mensaje, aunque eliminaba esos mensajes a pedido del prota. Un rato más tarde se reúnen algunos para hablar sobre el examen, aunque inmediatamente llega Kikyo y pide ingresar también. Obviamente Suzune hace que se adelanten y se quedan un rato con el prota, y ahí le cuenta que ella había estudiado con Kikyo en secundaria, pero la escuela era grande y no sabe en qué aula estuvo Kikyo, solo que había un rumor de que una persona provocó que toda una clase cause disturbios. Obviamente la chica pensaba que Suzune sabía que fue ella, o que tenía pruebas y por eso quiere expulsarla, pero el prota le comenta que debería hacer que la expulsen primero, a lo que Suzune toda sana le dice que no, que quiere hacerla su aliada y dialogar con ella. Por el lado de la clase C, Ryuen descubre quiénes eran las que le habían pasado la información al prota, y como te digo de que sí las golpeaba. Llega a descubrir que la traidora de su clase fue Shiho y sus amigas, ya que el prota las había extorsionado porque las había grabado cuando ellas molestaron a Kei, aunque no sabían quién era, ya que nunca se les acercó, solo fue por teléfono, por lo que Ryuen sospechaba del prota y otro chico quien las vio esa vez, así que decide usar a Kikyo para descubrirlo. Mientras que el grupo del prota ya se estaba preparando para saber cómo es que emparejarían a los alumnos, Suzune dice su hipótesis que es probable que emparejen a los alumnos por las notas que saquen en el examen de prueba que harán antes. Es así que para eso prepara un plan controlado para que dependiendo de sus notas no respondan nada o respondan una pregunta. Así los emparejarían con una persona que equilibre su conocimiento. Ese día en la noche, Kei llama al prota solo para saber si su amiga se le declaró. El prota le dice que no, que solo le dijo para comenzar a ser amigos, por lo que esta estaba feliz de eso. Y cuando anuncian las parejas, vemos como al prota le tocó con Satou, y Kei estaba molesta por eso. Unos días después estaban haciendo grupos de estudio para que mejoraran las posibilidades de todos en el examen. En cierto momento, unos compañeros de clase llamados Akito y Haruka pidieron ayuda ya que estaban emparejados para el examen, pero las materias en las que eran malos eran las mismas. Es así que hacen un grupo y el prota también va para ayudarlos. Luego de eso Suzune lleva al prota a otra sesión de estudios con otro grupo del salón para que también apoye. Cuando todos se van, este le pregunta a ella qué tiene pensado hacer con Kikyo. Ella le dice que ya tiene algo preparado y que será a su manera. Es así que se reúne con esta última diciéndole que ya no sabe nada de su pasado, pero como es obvio Kikyo no le cree, así que Suzune propone hacer una apuesta. Le dice que ella elija una materia del examen, si es que ella gana, Suzune se iría de la escuela y si fuera al revés, Kikyo dejaría de ser un estorbo para la clase.
clase. Obviamente, como esta última no creía en sus palabras, viene un testigo que era el hermano de Suzune. Es así que la loca elige el curso de matemáticas, por lo que el hermano de Suzune dice que la que no cumpla la promesa lo pagará caro. Rato más tarde se reúnen con el prota, quien estaba escuchando todo por celular. La loca quería añadir la condición de que si ganaba el prota también se fuera. Este acepta a que ganará Suzune y le dice que su condición para aceptar la apuesta es que Kikyo les cuente qué fue lo que pasó en realidad en su anterior escuela. Entonces esta al base les dice que ella necesitaba ser validada por las demás personas desde pequeña. Como obviamente se encontró con personas con mejores habilidades, se esforzaba en ser la más amable y destacada en clase, pero eso le generaba estrés. Sí, estrés que ella sola se causó por pendeja, tanto que escribió un blog donde hablaba pestes de sus compañeros. Entonces estos encontraron el blog y le reclamaron. Al verse acorralada comenzó a decir los secretos de todos, quién era infiel, quién hablaba mal de quién, y todos comenzaron a pelearse entre todos como una batalla campal y no le hicieron nada a ella. Sí, ya que ella era la fuente de todo, una loca retorcida. Yo que el prota la aviento del risco una vez para evitarse problemas. Como ya sabemos, Kikyo hará trampa ya que se reúne con Ryuben para que este le dé... No, para eso no, sino para que acuerden que él le dará las respuestas y que ella hará que la clase C gane la prueba. Un rato después, mientras el prota estaba en el grupo de estudio, aparece Ryuben con Hiyori, una chica de su clase, para que ésta identifique si hay alguien ahí que sea la persona que mueve los hilos detrás de Suzune, ya que este aún no descubre que es el prota, aunque solo estuvo un rato y de ahí se va. Luego de eso el grupo del prota comienza a sentirse algo unidos e incluso llaman por su primer nombre o se ponen apodos. Como Sakura los estaba viendo desde lejos, corre para decirles que la dejen unirse al grupo y bueno, al final todos terminan aceptando. Ya en la noche el prota habla con Kei, le contaba que era al cine y ella solo se quería invitar. Calma, calma amiga, no parezca desesperada que el prota lo olerá a lo lejos. Al día siguiente se reúne con el prota con algunos de su clase para ver cómo iban avanzando los grupos de estudio. Al parecer todos iban bien, pero Kei comienza a reclamarle a Kikyo porque ella seguro es lista y no sabe si Sudo o ella misma reprobarán. Entonces se da una discusión. Kei termina echándole agua a su uniforme hasta que la detiene uno de sus compañeros. Entonces Kei termina disculpándose pidiendo que le dé su uniforme para lavárselo. Kikyo no quería, pero al final termina aceptando. Un rato después, esta se reúne con su profesora para entregarles las preguntas de la clase. Aparte, le dijo que si venía otro alumno queriendo cambiar las preguntas, que solo finja que las acepta. Luego de eso se reúne con el líder de la clase C para intercambiar la merca. Cuando llega el día del examen, Satou se le acerca al prota y conversaron un rato. Luego llega Kei, quien se notaba que estaba llevándosela porque no quería que esté más cerca del prota. En ese momento también aparece Hirata, quien le dice al prota que es mejor que Kei tenga una relación real y no una falsa, y es mejor que ella esté con el prota. Amigo, no creo que eso sea lo correcto, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Se da el examen y Kikyo estaba sorprendida porque no eran las preguntas que le habían pasado. Entonces se retira para hablar con Ryuben, reclamarle por qué la traicionó. Este le comenta lo que había pasado. Suzune se le adelantó a ella haciendo un trato con la profesora, que solo reciba las preguntas que ella entregaba, y si alguien venía que finja que recibe las preguntas. No solo eso, el prota había avisado de eso a Ryuben para que su clase no se viera afectada. A cambio, el prota le pedía que le entregue las preguntas que preparó su clase C o que cambie las que le dará a Kikyo. Obviamente este elige la segunda, pero aún así había una trampa. El prota hizo que Kei le ponga una hoja con las respuestas en la chaqueta de Kikyo para que en caso de que su primer plan fallara le encontraran haciendo trampa. Esta acepta la derrota y le dice a Suzune que no se interpondrá con ella, pero que no ha prometido nada contra el prota. Pinche perra loca. En ese instante Ryuben le manda una foto de Kei al prota diciéndole que irá con todo. A este obviamente le importa 3 hectáreas de verga lo que le pase a ella. Después de eso pasaron unos días y el prota estaba conversando con su grupo. Ahí sale el tema que ya se acercaba Navidad. Entonces Sakura hace su jugada, le pregunta al prota si tiene planes para ese día, pero inmediatamente se avergüenza ya que le molestaban diciendo que estaba invitando al prota. Este se da cuenta que alguien lo estaba observando y al mismo tiempo alguien de la clase C estaba siguiendo a Kei. En la noche ella se lo cuenta al prota y él le dice que le ignore. Aparte le pregunta quién era el que lo estaba espiando. Ella
le dice que es una chica de la clase A y le manda su foto. Al día siguiente el prota habla con Suzune, esta le dice que la clase C ya estaba comenzando a moverse para saber quién está detrás de todo lo que ha pasado cuando les ganaron. Le dice que ya no puede usarla mucho tiempo como cortina de humo, luego le da un libro y le dice que lo devuelva a la biblioteca. Cuando el prota va, se encuentra con una de las chicas de la clase C, con la que al parecer sí se puede hablar, y ella le dice que no le interesan las peleas que hay, que prefiere llevarse bien con todos. Instantes después aparece la profesora, quien le dice al prota que lo acompañe. Van a la sala de visitas, ahí se encontraba el padre del prota, quien le decía a este que una persona ha muerto por su culpa, sí, el mayordomo que lo ayudó a escapar, y que el hijo de ese mayordomo estaba en la calle. Al prota eso le vale 3 hectáreas de verga, ya que no le interesa en lo más mínimo. El padre le pide que firme un documento dándose de baja en la escuela, pero este no quería hacer eso. En ese momento ingresa el director, que conocía al padre, y le dice que en la escuela prioriza más la opinión del alumno que la del padre, y hasta que el prota no quiera irse no podrá aprobar la baja. Entonces el padre se retira, aunque antes le lanza una amenaza al prota. Cuando esa reunión termina, el prota habla con su maestra y le dice que ya no necesita obedecerla, porque ahora ya sabe que ella no tiene el poder para expulsarlo, ya que lo escuchó del director. Así que le dice que no se relacione con él y que dejará de ayudar a la clase D para que pueda seguir ascendiendo, ya que la profesora era la que quería que la clase D ascienda hasta la clase A. Entonces el prota se retira y llama a Kei, le dice que se disculpa por los problemas en la que la ha metido hasta ahora, pero que ya no necesitará de sus servicios, que esa será la última llamada, ya que ahora no está obligado a ayudar a la clase D, así que quiere pasar desapercibido y cuelga la llamada. Al día siguiente, cuando él la saluda, lo hace de una manera muy fría y obviamente a Kei le duele mucho, se nota en su cara. Unos instantes después llega Ryuen a la clase D para causar un alboroto, comienza a perseguir a Koenji, le pregunta si es que él es el que mueve los hilos de la clase. Obviamente a este chico le importaba 3 hectáreas de verga lo que le pase a su clase, entonces termina diciéndole eso al líder de la clase C, mientras que habían unos de la clase D que habían ido para ver qué iba a pasar, entre ellos el prota e incluso la líder de la clase A. Koenji da sus argumentos de por qué no es la persona que está buscando, así que lo deja marchar, mientras que la líder de la clase A estuvo molestando a Ryuen con un apodo que le acaban de poner, y este de verdad la iba a golpear, pero uno de los lacayos de ella la cubre. Luego de que todo eso pasó, Ryuen envía un mensaje a Kei para que vaya sola a un determinado lugar, ya que si no expondría el pasado de cuando ella era molestada, así que no tiene más opción que ir, encontrándose en un lugar totalmente frío. Aparte de eso, habían desconectado las cámaras de seguridad para que no los vigilaran. Cuando Kei llega, comienzan a hacer uso de tortura para que confiese quién es el que mueve los hilos de su clase, pero ella firmemente no decía nada. La bañaban en agua para que tenga demasiado frío en ese lugar helado, aparte de ponerle una tela en la cara y misma peli policíaca, torturarla para que comience a ahogarse, mientras que el prota bien gracias se fue con su grupo a un karaoke. Entonces Kei seguía siendo interrogada y torturada. Ryuen le revela que la persona que ha movido los hilos planeó que Manabe esa vez la acose para que pueda utilizarla, y que esa persona la ha estado utilizando hasta ahora, que lo delate para que todo ese tormento acabe. Estuvo a punto de ceder, pero al pensar ella misma que debe cambiar y que no debe dejarse intimidar nuevamente, dijo que no lo haría. En ese momento el prota se retira del lugar donde estaba con su grupo y les dice que tiene que ir a casa. Fue a hablar con la profesora diciéndole que en esos momentos la clase D perdería todas las posibilidades de ascender. Sabía que Ryuen ya comenzó la tortura, le dijo que solo vigile el asunto hasta el final. Cuando llegaron al lugar estaba el hermano de Suzune afuera, el prota lo había llamado como testigo, es así que este ingresó al lugar. Todos los que estaban ahí se sorprendieron de que él entrara, porque lo veían como alguien inofensivo, pero cuando este comenzó a decir cosas que había hecho para que ellos perdieran en la isla, se dieron cuenta de que él era quien movía los hilos. Entonces Ryuen mandó a sus matones a golpearlo, pero para su sorpresa el prota trató al primero como caca, le llovieron vergazos, luego el gigantón comenzó a pelear. El prota le dijo: "Cómete esta". Unos vergazos y putazos después, tirado en el suelo quedó el gigantón. La cara de Kei. Eso me prende. Entonces Ryuen mandó a la chica, el prota la deja inconsciente igual. Es así que por fin Ryuen, quien era el que menos de artes marciales sabía, pero sí tenía mañas de la calle,
calle comienzan a darse de putazos. El líder de la clase C como que se notaba que estaba perdiendo, le dice que no importaba si pierde hoy, que más adelante lo seguirá atacando hasta que gane, que no lo dejará en paz. Le dice al prota que no siente miedo, entonces este lo somete y cuando ya está encima de él, le mete putazo tras putazo dejándole la cara hinchada. Cuando el enemigo se da cuenta que el prota no siente ninguna emoción al hacer eso, recién este comienza a sentir miedo, pero el prota lo deja inconsciente, rompiendo todo su espíritu de pelea. Tantos idiomas. Y solo entiendes a vergazos. Luego va donde Kei y le dice que debe estar decepcionada de él por usarla. Le pregunta por qué no lo delató, a lo que ella responde que lo hizo por ella misma, para que sea fuerte. El prota la abraza y le dice que siempre que tenga ese tipo de problemas, él irá a rescatarla. Obviamente ella estaba en shock, llorando por lo que había pasado. Y no, el prota no es un héroe, solo es un manipulador, no lo pinten por algo que no es. Ya que a propósito dejó que le hirieran a ella, es decir, tipo quiera que lo usa como herramienta nada más. Después de todo eso, Ibuki va a buscar a su líder, pero este ya se estaba largando de la escuela, dijo que asumiría la responsabilidad por lo que había pasado. Ella estaba molesta porque parecía que él ya se había dado por vencido, e incluso le metió una patada, pero este se dejó y cae al suelo. El prota estaba espiando a lo lejos y en su mente pensaba que aún podía usarlo, mientras que al mismo tiempo Kei estaba en su cama pensando en el prota y se dio cuenta que estaba enamorada de él. Luego ella va con Sato y esta última le dice que quiere tener una cita con el prota y quería que Kei le dé su experiencia para que todo vaya bien. No, amiga, ¿a qué mujer te estás arrimando? Ella le dice que el prota ya ha aceptado ir, entonces Kei acepta ayudarla supuestamente. Esa noche esta última recibe una llamada del prota, quien le pedía investigar todo lo que le gusta a Sato y otras cosas más de ella. Al día siguiente se reúne con Susune y le dice si es que quiere ser parte del consejo estudiantil. Ella no lo entendía, pero el prota le dice que hay alguien que quiere que lo haga, entonces le da su celular para que llame a su hermano. Esta lo hace y luego de conversar con él dice que aún no sabe si ingresar y el prota lo deja así por el momento. Un rato más tarde habla con Ruben, este sabía que el prota lo había salvado de ser expulsado. Le pregunta cómo es que piensa usarlo, el prota le dice que su objetivo no es ascender, le comenta que aún tienen que resolver un problema que hará que expulsen a Kikyo en el tercer trimestre. Unos días más tarde se da la cita entre el prota y Sato, aunque termina siendo una cita doble ya que también va Kei. Cuando ya todo finalizaba, Sato y el prota se van aparte. Esta le pregunta que parece que no se ha divertido ya que no se ha reído ni un poco, mientras que el prota estaba pensando en su mente: A ver, esas tetas no dejan de mirarme. no, eso no, sino que pensaba que ella no era digna de verlo reír. Ahí esta decide declarársele, pero él la rechaza. Ella hace lo que nadie debe hacer cuando te declaras y es preguntar ¿por qué? Ay, niños. El prota le dice directo al corazón que no puede salir con alguien que no quiere, que nunca se ha enamorado y no cree estar maduro para eso. El corazón de ella se destruye y se va llorando. En ese momento el prota le dice a Kei que salga ya que sabe que estaba ahí escondida. Conversan un rato y ella le pregunta por qué ve a todos como herramientas. El prota no lo niega y en ese momento ella no insiste más. Le termina dando un regalo y el prota también le da uno. Bueno, eran unas pastillas, pensando que ella estaba resfriada luego de lo que había sucedido, pero esta lo toma como que el prota se preocupó por ella. Mientras caminaban, este pensaba que todo lo que hizo fue parte de su plan para que ella confíe mucho más en él y no lo traicione fácilmente, aunque se da un rayo de esperanza ya que este comienza a pensar si es que en algún momento dejará de ver a las personas como herramientas. Pobre Kei, pensando que salvará al prota de la manera en cómo es. Mientras se despedían, el prota caminaba solo y aparece Sakayanagi, quien se presenta ante el prota diciéndole que ella también estuvo en la habitación blanca y que ella es la mejor obra que el padre del prota ha hecho. Por si no lo mencioné en todo el resumen, había escenas donde el prota estaba niño en varios capítulos donde se ve que estaba en una habitación blanca y experimentaban con él y otros niños. Hasta ahora han sido escenas muy pequeñas de pocos segundos y no se ha aclarado nada qué es lo que hacen ahí o para qué sirve, así que espero que en la tercera temporada, que ya confirmaron, se desvele un poco eso, pero esta temporada termina con ellos dos declarándose la guerra en ese momento.